Imagina que todas las experiencias de tus antepasados pudieran ser heredadas a ti, que las cosas que vivieron de alguna manera pudieran llegar a tu aprendizaje. Esta es una noción con la que Carl Gustav Jung emprendió su viaje para entender el inconsciente colectivo. Sin embargo, su concepto se volvió demasiado abstracto para que los científicos tomaran interés. Pero este interés se renovó cuando los fisiólogos decidieron estudiar cómo es que pasamos nuestros recuerdos a las siguientes generaciones. Todo empezaría con el trabajo de Paul Kammerer. Paul Kammerer estudió a sapos para poder entender su comportamiento. Él creía que los sapos acuáticos y los sapos terrestres podían aprender el uno del otro de las experiencias aprendidas, y que con el tiempo, enseñándole a un sapo terrestre, podía desarrollar las características secundarias de un sapo acuático y desarrollar las características como la almohadilla. Interesante como puede parecer, lo logró. Sin embargo, fue acusado de falsificar su trabajo, pero eso no importa porque abriría el campo a los siguientes estudiosos de la fisiología y las generaciones. La antorcha sería pasada a James McConnell. James McConnell se centró en estudiar a la planaria, un gusano con un grupo de neuronas bastante finita. Él tenía la hipótesis de que como las planarias pueden dividirse y pasar los recuerdos a estas divisiones celulares de sí mismas, creía que incluso canalizaba a sí misma, podía pasar los recuerdos de ese ser que había devorado. Su concepto era interesante, pero no pasaba de ser un poco ficticio. Lamentablemente no pudo llegar a ninguna conclusión, pero esto inspiraría a las siguientes generaciones para estudiar lo que vendría a ser los avances siguientes. Pero antes de hablar de los avances, hablemos un poco de por qué no podemos pasar nuestros recuerdos a las siguientes generaciones. Esto sucede porque en el cuerpo existen dos tipos de células, las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son aquellas células que se especializan y se adhieren a algún tipo de tejido. Las células germinales, por el otro lado, son las células de los gametos sexuales y son las que pasan la información genética que se va a llevar a las siguientes generaciones. Lamentablemente, las células somáticas tienen una cosa que se llama la barrera de Weismann, que es lo que impide poder pasar las experiencias a las siguientes generaciones. Esto fue llevado a cabo por Weismann en un experimento de ratas, en el que comprobó que las ratas a las que se les cortaba la cola, fenotípicamente, no lo pasa a las siguientes generaciones. Esto cambiaría cuando los científicos comenzaron a estudiar al gusano C. elegans, de latín de elegante. Podría explicarse por qué cuando un gusano recibe un virus, inmediatamente la siguiente generación es inmune a este virus. No nos podíamos explicar cómo es que el genoma respondía a los aspectos externos si teníamos la barrera de Weismann. Esto significa que de alguna manera las generaciones pasaban una especie de vacuna postgeneracional para evitar este virus. También a su vez, si las deficiencias nutricionales aparecían, entonces el gusano C. elegans les pasaba la misma, sin las mismas experiencias, resistencia a la insulina a las siguientes generaciones. ¿Cómo es que sucedía esto? Los científicos comenzaron a entender que no era en el genoma en el que estaban pasando los cambios. No era ADN lo que se estaba compartiendo, era ARN. Y específicamente se estaba compartiendo un tipo de ARN llamado pequeño ARN, que lo que hace es modular los genes y cómo se expresan. Este cambio, de alguna manera epigenético, pasaba de entre 3 a 5 generaciones hasta que se detenía. Tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. ¿De qué sirve tener los mejores genes si no pueden corresponderse del ambiente que los necesita? Estos genes se llamarían, por lo tanto, genes MOTEC, que significa Modified Transgenerational Epigenetics Kinetics. Sí, yo sé que el nombre suena extraño, pero significa
cinética, epigenética, transgeneracional, modificada o algo parecido. Pero regresemos al pasado por un momento. La Segunda Guerra Mundial, en las poblaciones de Holanda que sufrieron muchas hambrunas, existían generaciones luego de la posguerra que sufrieron de diabetes y esquizofrenia, sin ningún rasgo genético que pudiera explicar semejante cambio. Estas generaciones debieron verse tan afectadas que su herencia debió haber pasado su ARN pequeño, o esa es la mejor explicación que tenemos de este fenómeno. Si esto es así, no solo habría que replantearnos la idea de la reencarnación, sino también tomar en consideración que las condiciones prenatales y postnatales podrían ser significativas para definir nuestro destino y cómo nuestros antepasados nos heredaron también sus recuerdos.